monoteísmo o politeísmo. ¿En qué creer? A lo largo de la historia, civilizaciones antiguas como la egipcia, la griega, romana, inca, celta, etc., profesaron religiones llamadas politeístas, por el culto a diversos dioses representados muchas veces con símbolos propios de la naturaleza o que se identificaban con determinados valores o virtudes. Algunos realmente fueron sociedades enoteístas, por creer en la existencia de varios dioses, pero desarrollaban la monolatría, es decir, rendían culto exclusivo a una sola deidad, como ejemplo, a Vishnu o Shiva entre los hindúes, el culto a Atón en el antiguo Egipto o como en el judaísmo antiguo. Luego se desembocaría en el llamado monoteísmo, como en algunas religiones que se identifican con la tradición de Abraham. Es el caso del judaísmo, islamismo y cristianismo que creen en un solo Dios. Sin embargo, en el cristianismo se producen discusiones sobre la naturaleza de su monoteísmo, por cuanto en dicha religión también se acepta y cree en la Santísima Trinidad, lo cual le daría una connotación de politeísmo disfrazado o quizás sería una monolatría en lugar de monoteísmo. También existe la religión ateísta como el budismo, que es sobre todo una doctrina filosófica de vida con recomendaciones para lograr el nirvana o iluminación de la persona. No presenta devoción hacia alguna entidad específica. Hay una diversidad de religiones con diferentes fundamentos. ¿Cómo se explicaría la existencia del monoteísmo o el politeísmo en diversas religiones teístas o las filosofías trascendentales no teístas? ¿Quién posee la verdad? Probablemente la respuesta más adecuada sería todas o la mayoría. Definiendo el significado de la palabra Dios, base de la creencia y devoción de religiones teístas, tenemos que Dios es la denominación con que se nombra a las personalidades de la deidad o unidad, desde el más alto nivel hasta sus coordinados y subordinados representantes. Desde esa perspectiva, se podría entender que el monoteísmo es la creencia en un solo Dios y está referido a la personalidad regente de la deidad o unidad del todo, que es el inicio, el origen de donde provenimos antes de la fragmentación trinitaria, y hacia donde regresaremos unificados como se vio en el anterior video, Trinidad entre la ciencia y religión. Sin embargo, nos encontramos en una realidad fractal, en un proceso evolutivo, donde estamos conociendo poco a poco al todo o unidad, de forma fragmentada, y de esta manera adquirimos sabiduría, además de teórica, a través de la experiencia. Hacemos un recorrido por diferentes niveles. Cada nivel es una realidad donde conocemos esa parte de la deidad o del todo, y por tanto reconocemos a Dios con los atributos de la realidad de ese nivel, una alta personalidad o varias entidades que rigen y dirigen nuestro tránsito por ese sector en particular. Es por ello que surge el politeísmo. El politeísmo es por tanto la filosofía religiosa por la que se cree en la existencia de varios dioses divinos. El conocimiento actual sobre energías permite comprender la existencia de Dios o dioses desde una perspectiva energética y entender a la vez el misticismo e importancia del número 7 en relación con los dioses. El origen del 7. Restos arqueológicos de diversas culturas antiguas, incluso en culturas prehistóricas y protohistóricas, nos han dejado un símbolo de gran importancia a la que se le denomina la flor de la vida, la cual nos brinda información universal como una clave del origen del 7 y que puede considerarse como una prueba de que siempre hubo inteligencias mayores presentes en el proceso evolutivo del ser humano. El diseño de la flor de la vida
parte de una estructura base llamada semilla de la vida, construcción que representa las energías elementales que gobiernan el universo, y la combinación entre estas suscitan las diferentes realidades que se experimentan evolutivamente en diferentes niveles. En el video anterior, Trinidad entre la ciencia y religión, se mencionaron las 4 energías elementales que forman al universo. Teniendo en cuenta este principio, es posible formar la llamada semilla de la vida. Se tiene en cuenta que dichas energías se presentan y combinan en una etapa inicial con la acción que provoca la expansión y continúa con las energías en contracción en sentido inverso. Unimos ambos ciclos que forman un periodo y se obtienen las diferentes combinaciones de las energías representados en los 6 pétalos de una flor, y ello unido en conjunto conforman lo que es el todo, la 7ª forma energética, que es la unidad, la deidad. Cada una de estas combinaciones energéticas es regida por una alta personalidad denominado Dios. Por tanto, existen en total 7 dioses. Esta realidad explica el origen del politeísmo en culturas antiguas que tuvieron conocimientos que fueron olvidados. Cada civilización les dio diferentes nombres a sus dioses, y también otras entidades de menor jerarquía fueron confundidos con dioses. Las 7 personalidades que son reconocibles como dioses principales son: 1. La deidad, el ser uno, Dios uno. 2. Dios Hijo Eterno. 3. Dios Espíritu Infinito. 4. Dios Supremo, quien es Dios Padre. 5. Dios Séptuple. 6. Dios Último. 7. Dios Absoluto, quien es Dios Madre. Cada entidad regenta un tipo de vibración de fuente pura o combinada, que se repite de forma fractal desde el modelo original, conformando lo que es la semilla de la vida, y continúa a través de los diferentes niveles, desarrollándose en 4 fases que conforman lo que en geometría sagrada se conoce como la flor de la vida, llegando hasta nuestra propia realidad. Una forma de comprobar los tipos de energía en nuestra realidad es observando el arco iris, que muestra la composición de nuestra luz visible del espectro electromagnético. Se considera que el arco iris posee 7 colores o vibraciones, y ellos conforman el historial energético de nuestro mundo. Básicamente, los colores del arco iris provienen de la combinación de las energías fuente, como se muestra en el diagrama de la semilla de la vida. En conclusión, en el arco iris se aprecia frecuencias para las que existen una entidad o dios en específico y otros dioses para regirlas y guiarnos en su conocimiento mientras experimentamos su vibración por un lapso de tiempo. Es la razón del nacimiento de diferentes religiones, a veces politeístas y otras veces monolatrías, confundidas como monoteístas. Cada frecuencia del arco iris corresponde a una era. A veces una frecuencia es producto de la combinación de energías fuente, y otras veces se presenta la frecuencia pura, sin combinación, proveniente de una única fuente. Entonces se tiene una energía extrema, provocando un tiempo o era extrema, lo que también derivaba en una religión monoteísta. Nuevos cambios nos pueden dar la señal de un nuevo tiempo, una nueva era, una nueva frecuencia, y según esta nueva frecuencia hemos de conocer su regente y guía, Dios o dioses, para esta nueva etapa.